nos quedamos en la Argentina. Yo ayer o antes de ayer, ahora no recuerdo bien, precisamente porque alguien me escribió en las redes sociales. Yo siempre pienso que en las redes sociales hay bots e imbéciles y gente muy linda. Y gente muy linda, ¿no? Digo, pongo este paréntesis porque a veces, no, hay de todo. Es como en la calle, te encuentras gente muy imbécil y muy poca gente imbécil y gente muy linda. Y en las redes sociales hace mucho ruido lo imbécil, pero la gente linda. Y esta semana, y creo que ayer o antes de ayer, me escribe alguien y me dio la idea para abordar el tema argentino. Me dijo, Alfredo, pero si este es el segundo tiempo, me dijo literalmente. Este es el segundo tiempo. ¿Ustedes recordarán el libro de Mauricio Macri, que lo sacó y se llamaba Segundo Tiempo? Y lo que pasa es que no nos dimos cuenta que el segundo tiempo era esto que estamos viviendo ahora. O sea, no era él el del segundo tiempo. El segundo tiempo era el de tener en el gobierno de Milei nada más y nada menos que el eje de la represión a través de Patricia Bullrich y el eje económico a través del endeudador serial llamado Caputo, ¿no? Y además es el segundo tiempo porque es el segundo tiempo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es precisamente el segundo tiempo. El primero fueron 45.000 millones de dólares que todavía se siguen pagando y es como un peso muerto permanente en la economía argentina, que dicho sea de paso, ¿no? Eso lo que hace es generar límites a la libertad de las generaciones futuras. Me refiero a los que hablan de la libertad, ¿no? Cuando tienes una deuda encima tan grande, lo que hace es condiciona que las generaciones futuras puedan ser libres, porque tienen que pagar la deuda del que decidió irse al FMI para tener 45.000 millones de dólares. Y ahora viene el siguiente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me puse a buscar a partir de ese tuit que me decía, este es el segundo tiempo, y me puse a buscar un artículo que habíamos escrito hace 5 años en CELAC. En ese momento éramos CELAC y no CELAC Data, con Guillo Lietti, con Mariana Dondo, creo que también estaba, no sé si Sergio Páez y Pablo Guaren, hace 5 años. Y lo que hicimos fue ver de toda la plata que vino a la Argentina en la época de Macri, ¿para qué se utilizó? Hace 5 años, repito, casi 5, julio del 19, para ser más preciso. Y releyendo el texto estos días, me daba cuenta que de todo, de cada 100 dólares que entró en la Argentina, ¿no? Fundamentalmente por ese endeudamiento del gobierno de Macri, liderado por el señor Caputo, de esos cada 100 dólares, 60 dólares iban a parar a la timba financiera, a la fuga de capitales o a remesas y utilidades de dividendo, que es lo que las transnacionales se llevan para sus países. Y para el repago de deuda, que como en ese momento era muy baja la deuda, ese concepto era muy bajo. El 60% de la plata que entró por deuda externa se fue a parar, repito, nada más y nada menos, a la fuga de capitales o a retribuir la timba financiera, o que se llevaran una parte las transnacionales. 60% de ese endeudamiento. Pero todavía aún hay algo peor. 17 de cada 100 dólares, el 17%, se destinó a importaciones ociosas, aquello que no sirve para nada en los motores de la economía, o que lo consumen un número reducido de personas en la Argentina. Ahora, de hecho, serían los autos de ultra alta gama que se están importando en este momento en la Argentina, y muchos. En ese momento también se importaron, en el primer tiempo, en el de Macri, se importaron muchas cosas que eran ociosas, cosas que lo consume, repetimos, el menos del 1% de la sociedad argentina, que a los que son muy ricos, les gustan poder. Repito, 60% de las divisas que llegaron de los dólares se fue para la fuga de capitales, para la timba financiera. 17% para importaciones que no valían para nada. Y solo el 23% se reingresó en la economía, ya sea para importar bienes de consumos si necesarios o para los insumos productivos para el aparato productivo en la economía argentina. O sea, ¿se imaginan los porcentajes? De despilfarrar el 77% de un endeudamiento externo y luego hay que pagar el 100%, ¿eh? Luego no van a pagar esa fuga de capitales o esos dólares que se utilizaban para importaciones ociosas, no la van a pagar ese 1% beneficiado. La va a pagar el 100% de las familias y hogares argentinos. Esos son parámetros que si no tenemos memoria, si no tenemos conciencia, si no tenemos análisis riguroso de para qué fue utilizado en ese primer tiempo, estamos hoy en día como, ¿no?, ignorando
dándole la espalda a lo que va a pasar en este segundo tiempo. Y lo digo porque es curioso, en este segundo tiempo es el mismo ministro de Economía, es el mismo actor al que se le va a pedir plata. El importe no va a ser más porque no le van a dar más el Fondo Monetario Internacional. Pero si le añadimos el blanqueo de capitales y lo que obtiene el Fondo Monetario Internacional, es un monto relativamente similar que el del primer tiempo. Si no hay nada nuevo. Si es que el propio Javier Milei, cuando planteaba los debates y en las alocuciones en campaña electoral y planteaba que no, que de ninguna manera iba a ir al FMI porque eso era un fracaso, el acudir al Fondo Monetario Internacional, eso le podemos llamar también estafa electoral, dado que él se maneja también en el término de la estafa, ¿no? Esa es otra estafa electoral. Por eso cuando uno pone en perspectiva, y saben mi obsesión con el término de perspectivear, ¿no? Cuando perspectiveamos y vemos el libro de Mauricio Macri que hablaba de segundo tiempo, creíamos que era que él iba a volver como candidato a presidente. No, lo que está volviendo son las mismas políticas económicas y las mismas políticas represivas. O sea, si ahora analizamos la pérdida de poder adquisitivo del periodo de Macri, de los jubilados, y del periodo de Milei, van por el mismo camino. Lo único que sí es cierto, y lo había dicho en la presentación de Mauricio Macri de su libro Segundo Tiempo, es que lo que tocaba hacer, se recordarán todos y todas, es que había que hacer lo mismo, pero más rápido. Lo había dicho en su libro Segundo Tiempo. Y es efectivamente lo que está haciendo este gobierno. Lo mismo, pero más rápido. En 15, 16 meses está haciendo el mismo empobrecimiento a la gran mayoría, el mismo endeudamiento, pero mucho más rápido. A veces es importante no hablar tanto de nombres y apellidos y saber leer la tapa de un libro cuando nos dice segundo tiempo. Seguimos en la pizarra.